Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que honestamente me tiene a flor de piel. Y creo que a ustedes también porque estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. O como diríamos los fans, los increíbles Hande y Kerem. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en lo que realmente dijo Hande Erçel sobre su romance con Kerem Bürsin. Ya saben, ese romance que nos hizo soñar, vibrar, y sí, también un poco sufrir cuando las cosas no terminaron como queríamos. Pero tranquilos. Vamos a analizar todo lo que ha salido a la luz, las declaraciones, los rumores, las indirectas. Absolutamente todo. Prepárense para un análisis a fondo, lleno de detalles, emociones y por supuesto, mi opinión personal. Y antes de que empecemos a desentrañar este rompecabezas amoroso, un pequeño recordatorio. Si aún no están suscritos al canal, ya es hora. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque créanme, se vienen muchas más noticias sobre sus series y artistas favoritos. Así que suscríbanse ya. Es gratis y nos ayuda muchísimo. Perfecto. Ahora sí, vamos al grano. Para quienes no estén familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron y se enamoraron en el set de la exitosa serie turca Love is in the Air. La química entre ellos en la pantalla era innegable y pronto esa chispa se extendió a la vida real. Los medios de comunicación y los fans enloquecieron, y no era para menos. Teníamos una pareja de ensueño, guapos, talentosos y aparentemente muy enamorados. Durante su relación, Hande y Kerem fueron muy discretos. Compartían fotos juntos en redes sociales, asistían a eventos y se les veía muy unidos. Parecían la pareja perfecta y todos estábamos encantados. Eran el centro de atención, y las noticias sobre ellos volaban por todas partes. Cada publicación, cada foto, cada comentario, era analizado al detalle. Pero claro, la fama también trae consigo muchas presiones. Ahora bien, ¿qué fue lo que realmente dijo Hande sobre todo esto? Bueno, la verdad es que Hande es una persona bastante reservada en cuanto a su vida privada. No es de esas celebridades que lo comparten todo en las redes sociales. Sin embargo, con el tiempo y a través de diversas entrevistas y comentarios indirectos, hemos podido recopilar información valiosa sobre su perspectiva de la relación y su ruptura. Una de las cosas que más me llamó la atención fue su manera de referirse al amor en general. Hande siempre ha enfatizado la importancia del respeto, la confianza y la comunicación en cualquier relación. Para ella, el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión, un trabajo constante. Esto nos da una idea de cómo ella se toma las relaciones, con seriedad y compromiso. No es alguien que tome el amor a la ligera, y creo que eso es algo que se refleja en la forma en que maneja su vida personal y profesional. La constancia y el esfuerzo son claves para ella, tanto en el amor como en su carrera. En una de sus entrevistas, Hande habló sobre la importancia de mantener la individualidad dentro de una pareja. Comentó que es fundamental que cada persona conserve sus propios intereses, amigos y espacio personal. De alguna manera, esta declaración nos permite vislumbrar cómo ella ve las relaciones, como algo que debe ser complementario y no absorbente. Esto es crucial. En una relación sana, ambos individuos deben sentirse libres de ser ellos mismos, de perseguir sus propios sueños y de mantener su círculo social. La dependencia emocional y la falta de individualidad pueden ser perjudiciales para la relación a largo plazo, y Hande, con su postura, parece ser consciente de ello. También es importante destacar que, después de la ruptura, Hande no ha hablado abiertamente sobre los motivos específicos. Ha mantenido una postura discreta, sin entrar en detalles ni lanzar acusaciones. Esto habla muy bien de su madurez y de su respeto por la privacidad de Kerem. En un mundo donde la exposición mediática es constante, es admirable que haya optado por mantener la compostura y no airear sus problemas personales públicamente. Esto demuestra una gran fortaleza y un profundo respeto por sí misma y por la otra persona involucrada. No todos serían capaces de manejar una situación así con tanta elegancia. Sin embargo, en algunos momentos, a través de sus redes sociales o en entrevistas muy puntuales, Hande ha dejado caer pequeñas pistas sobre sus sentimientos. Por ejemplo, en alguna ocasión ha compartido frases que hablan sobre la importancia de la autoestima, la superación personal y la búsqueda de la felicidad individual. Estas frases, aunque no mencionan directamente a Kerem, son interpretadas por muchos como una reflexión sobre su experiencia amorosa y la importancia de seguir adelante.
Es como si a través de esas palabras nos estuviera diciendo que está enfocada en su propio crecimiento y en su bienestar emocional. Es una forma sutil pero efectiva de comunicar su estado de ánimo y sus prioridades. Otro aspecto interesante es la manera en que Hande ha manejado la presión mediática después de la ruptura. Como les decía, los medios de comunicación turcos son muy intensos, y cualquier movimiento de Hande o Kerem es noticia de primera plana. Sin embargo, Hande ha sabido mantener la calma y centrarse en su trabajo. Ha continuado con sus proyectos profesionales, demostrando que es una mujer fuerte e independiente. En un entorno tan mediático, es fácil dejarse llevar por los chismes y los rumores, pero Hande ha logrado mantener la cabeza en alto y enfocarse en lo que realmente importa, su carrera y su desarrollo personal. En una entrevista reciente, le preguntaron a Hande cómo se sentía respecto a la atención que recibe por su vida privada. Su respuesta fue muy clara: a veces es difícil, pero trato de enfocarme en lo que realmente importa, mi trabajo, mis amigos y mi familia. Esta respuesta nos da una idea de cómo ella maneja la situación, priorizando su bienestar personal. Es una respuesta directa y honesta, que refleja su madurez y su capacidad para establecer límites. No se deja intimidar por la fama, sino que la utiliza como una plataforma para crecer y para seguir trabajando en lo que le apasiona. Además de las entrevistas, las redes sociales también nos dan pistas sobre la perspectiva de Hande. A través de sus publicaciones, podemos ver que está enfocada en su carrera, en sus proyectos solidarios y en disfrutar de su vida. Comparte fotos de sus viajes, de sus amigos y de sus mascotas, mostrando una imagen de felicidad y plenitud. Es evidente que ha encontrado la manera de equilibrar su vida personal y profesional, y de vivir plenamente. Un detalle que me parece importante mencionar es su relación con sus fans. Hande es muy cercana a sus seguidores, y siempre agradece su apoyo y cariño. Esto es algo que se valora mucho en Turquía, y Hande ha sabido mantener una buena relación con sus fans, a pesar de la fama y la atención mediática. Es una actitud humilde y agradecida, que demuestra que no se olvida de quienes la han apoyado a lo largo de su carrera. La conexión con sus fans es algo muy importante para ella, y lo demuestra constantemente. Ahora, hablemos de Kerem. ¿Qué dijo él? Kerem, al igual que Hande, también ha sido bastante reservado. Sin embargo, en algunas ocasiones, ha hablado sobre la importancia del respeto, la honestidad y la madurez en las relaciones. Sus declaraciones han sido más genéricas, sin entrar en detalles sobre su relación con Hande. Es comprensible que ambos hayan optado por mantener la privacidad, pero es interesante analizar las pistas que nos han dado a través de sus declaraciones y acciones. ¿Pero qué podemos deducir de todo esto? Podemos decir que Hande ha aprendido mucho de esta experiencia. Ha crecido como persona y como profesional. Ha sabido manejar la fama y la presión mediática con madurez y elegancia. Y sobre todo ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente. Es admirable ver cómo ha transformado una experiencia personal, que probablemente fue dolorosa, en una oportunidad para crecer y para fortalecer su carácter. También podemos deducir que tanto Hande como Kerem son personas que valoran mucho su privacidad. Aunque su relación fue pública, ambos han sabido proteger su intimidad y mantener la calma ante la tormenta mediática. Han optado por la discreción y por no exponer su vida privada, lo cual es una decisión valiente y respetable. Y por supuesto podemos deducir que el amor es un camino lleno de altibajos. A veces las cosas no salen como esperamos, pero lo importante es aprender de la experiencia y seguir adelante. Hande, con su actitud positiva y su enfoque en el trabajo y en la felicidad personal, es un ejemplo de superación. Es una inspiración para muchos y demuestra que es posible salir adelante y encontrar la felicidad después de una ruptura amorosa. Quiero hacer una pequeña pausa aquí para recordarles que aunque nos encanten los chismes y los rumores, es importante respetar la privacidad de las personas. Hande y Kerem son seres humanos, y merecen vivir su vida con tranquilidad. Es fácil dejarse llevar por la curiosidad, pero es fundamental recordar que todos merecemos respeto y que la vida privada de las personas es sagrada. Así que, ¿qué conclusiones sacamos de todo esto? Primero, Hande y Kerem formaron una pareja muy querida, y su historia de amor nos hizo soñar a muchos. Nos regalaron momentos inolvidables en la pantalla y fuera de ella, y su relación fue una fuente de alegría y entusiasmo para sus fans. Segundo, Hande, a través de sus declaraciones y acciones, ha demostrado ser una mujer fuerte, madura y enfocada en su bienestar personal. Ha sabido manejar la fama,
la presión mediática y una ruptura amorosa con elegancia y respeto, y ha demostrado que es posible salir adelante y encontrar la felicidad. Tercero, la ruptura, aunque triste para muchos, es parte de la vida, y Ande ha sabido manejarla con elegancia y respeto. Ha optado por la discreción y por enfocarse en su propio crecimiento, demostrando que es una mujer resiliente y fuerte. Y por último, aunque no sepamos todos los detalles de su relación, podemos estar seguros de que Ande ha aprendido mucho de esta experiencia, y está lista para seguir adelante con su vida, su carrera y sus futuros proyectos. La vida continúa y Ande ha demostrado que está lista para enfrentar el futuro con optimismo y determinación. En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una muestra de cómo el amor, la fama y la vida personal se entrelazan en el mundo del espectáculo. Hande, con su madurez, su fortaleza y su enfoque en el crecimiento personal, se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchos. Su historia nos enseña la importancia del respeto, la individualidad y la superación personal, y nos recuerda que a pesar de los altibajos de la vida, siempre es posible encontrar la felicidad y seguir adelante. Quiero destacar una vez más la importancia de respetar la privacidad de Hande y Kerem. Aunque nos guste saber más sobre sus vidas, es fundamental recordar que son personas, y merecen vivir su vida con tranquilidad. Respetemos sus decisiones y apoyemos su camino, tanto en lo personal como en lo profesional. Ahora me gustaría compartir algunas reflexiones finales. Creo que la historia de Hande y Kerem nos enseña que el amor, aunque a veces doloroso, es una experiencia transformadora. Nos permite crecer, aprender y evolucionar como personas. Y aunque las relaciones no siempre duran para siempre, las lecciones que aprendemos en ellas nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Además, la forma en que Hande ha manejado la situación es admirable. Ha demostrado una gran madurez y una gran fortaleza, y ha sabido priorizar su bienestar personal y profesional. Es un ejemplo de cómo se puede superar una ruptura amorosa y seguir adelante con optimismo y determinación. Finalmente quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre Hande Erçel y su romance con Kerem Bürsin. Si les gustó, no olviden dejarme un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Comenten aquí abajo qué les pareció el vídeo, qué otras preguntas tienen sobre Hande y Kerem, o sobre cualquier otro tema que les interese. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, porque se vienen muchas más noticias, análisis y curiosidades sobre sus series y artistas favoritos. Activen la campanita para no perderse nada. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Chao, chao.